gracias. ¿Se escucha? Bueno, buen día, gracias. ¿Así? ¿Así? Bueno, lo dicho, gracias por la invitación, por la acogida, por estar aquí. Espero que sea útil lo que os tenga que decir. Ya después de todo lo que os ha explicado Sergi es mucho más fácil porque ahora tenéis un conocimiento mucho más profundo, por tanto me facilitará mucho ir más allá en el tema. El objetivo de esta ponencia, en mi caso, es entender a la juventud ante este fenómeno que calificamos el auge reaccionario. Es un poco todas las cosas que nos ha enseñado Sergi, podríamos calificarlas como parte de este auge reaccionario que va más allá, intentaré dar algún detalle más por amplificar, y sobre todo ver cómo se relaciona esto con las redes sociales, pero no quedarnos únicamente allí, pues la sociedad no únicamente ocurre en Twitter, en TikTok, en Instagram, sino que también ocurre en las calles. Y allí la imagen es diferente, y eso tendrá que ver un poco con intentar dar notas más de esperanza o vías por las que ver qué hacer, por responder a la clásica pregunta. Este es un poco el índice. Empezaré con una parte un poco más teórica, si me permitís, una persona que está en la universidad, hablando un poco de cuáles son los elementos del discurso de la ultraderecha. En aquellos puntos en los que se solape un poco con lo que ha dicho Sergi, pasaré más rápido, por tal de no ser repetitivo, porque creo que lo ha hecho excelente. Para después pasar un poco a hablar de comportamiento político, de los jóvenes, sobre todo, a partir de una serie de datos que nos situarán en qué es lo que piensan los jóvenes. Los jóvenes a veces hablamos de manera muy genérica, entraremos un poco más en detalle en qué es eso de los jóvenes. Después analizaremos el papel de las redes sociales en relación a la difusión de los discursos reaccionarios. Hablaremos de la movilización que pasa cuando pasamos de estar en línea, estar online, a estar offline, estar en la calle, si sigue ocurriendo lo mismo o no. Y finalmente unas brevísimas conclusiones que, más que conclusiones, podríamos llamarlas resumen de lo dicho este siglo. Entonces, quería empezar con unas cuestiones más terminológicas y de contenido sobre el discurso de la ultraderecha. Creo que lo primero que tenemos que entender, aunque creo que aquí está bastante claro, y sobre todo con lo que ha dicho Sergi, es que la gente de ultraderecha, los partidos de ultraderecha, no son meros conservadores, son reaccionarios. No únicamente están en contra del cambio social, pero eventualmente, si hay mayorías sociales que lo apoyan, respetarán este cambio. No están únicamente en contra del cambio social, están en contra de los cambios sociales que ya se han conseguido, quieren volver atrás. O sea, los reaccionarios no les basta con mantener el statu quo, quieren recuperar posiciones, quieren recuperar privilegios que han perdido. En última instancia, la ultraderecha siempre la podemos definir como una defensa de privilegios, y defensa de privilegios básicamente centradas alrededor de las jerarquías que existen en la sociedad. Jerarquías de género, como hemos visto, jerarquías étnicas, jerarquías raciales y, por supuesto, jerarquía de clase. O sea, la ultraderecha es siempre una gente que busca reforzar la dominación capitalista. Que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Que la clase trabajadora esté sometida. En grandes rasgos podemos identificar tres características que identifica este señor que menciona aquí, Alain Berg, que es un sociólogo francés, que tiene la ultraderecha en toda la historia. Toda la ultraderecha se caracteriza por estas tres cosas. Después, cada ultraderecha histórica o cada ultraderecha de cada sitio tiene sus elementos más particulares. Pero toda la ultraderecha histórica, desde Hitler hasta Pascal, comparten estas tres ideas. Y por eso podemos considerarlos parte de una misma familia política, a pesar de las diferencias que evidentemente existen entre ellos. La primera es lo que se llama el fetichismo de la identidad colectiva, el ultranacionalismo. La creencia de que tu nación es superior al resto y, por tanto, debe tener un rol preeminente dentro del orden mundial. La segunda es la jerarquía, la idea de que la desigualdad es un factor axiológico y ontológico fundamental. Básicamente la creencia de que las desigualdades son naturales, las desigualdades sociales, pero no solo eso. No es simplemente como son naturales, no podemos hacer nada contra la desigualdad. Esto sería el discurso de un conservador, probablemente. Un reaccionario te dice, son naturales, pero son buenas, son deseables. Tiene que haber gente que esté por encima del resto. Tiene que haber una minoría que dirija y una mayoría que obedezca. Son jerárquicos.
elitistas. Y además tienen una concepción polemológica de la existencia. Básicamente esto es la idea de la combatividad. Ellos entienden, en última instancia, que la lucha es lo que da sentido a la existencia humana, pero la lucha existencial, la lucha por la existencia de la especie, porque ellos son darwinistas sociales, en última instancia. Y en este sentido pues podemos pensar toda la agresividad que demuestra la ultraderecha en distintos términos, desde el plano más discursivo, con los discursos de odio, porque se abre un poco la jornada, pero también en los casos más extremos, como hablaba Sergi, de la remigración como concepto de limpieza étnica, el holocausto, la violencia paramilitar. Todo ello responde a la lógica violenta que articula el modo de actuar y pensar de la ultraderecha. Y para ellos esta violencia es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque es la que determina quién es el superior y quién es el inferior, quién es el que debe mandar y quién es el que debe obedecer. Este es el marco mental desde el que opera la ultraderecha. De todas maneras, vamos a ver ahora estos 6 puntos, más en concreto, que definen especialmente a la ultraderecha contemporánea. El ultranacionalismo, como decía, el fetichismo de la identidad colectiva, podemos decir que es la idea fundamental de la ultraderecha. Lo que más defiende la ultraderecha es la nación, su nación. Cada uno defiende la suya. A veces no están de acuerdo en cuáles, como por ejemplo pasa en Cataluña entre Vox y Alianza Catalana. Pero básicamente entienden que la nación es una entidad que está situada por encima de la voluntad de los individuos. O sea, para que os hagáis una idea, Abascal, cuando define a la nación, dice que es la comunión de los vivos, los muertos y los no nacidos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú quieres tomar alguna decisión sobre la nación, tienes que reunir a los vivos, con los muertos y con los no nacidos. Cosa, logísticamente, que se me antoja complicada. Pues los muertos de momento no tienen capacidad de volver y los no nacidos pues no están todavía presentes para opinar. Implicación: la nación no se puede cambiar, tiene unas esencias y son inalterables. Esta es la idea de fondo. Es por ello que son reaccionarios. Muy relacionado con ello, y Sergi ha comentado bastantes cosas, es la cuestión del nativismo. El nativismo es la idea de que en el territorio nacional únicamente la población nativa tiene el derecho a residir. El resto de la población o bien es expulsada, remigración, deportaciones, o bien asume que son ciudadanos de segunda. Asume una situación de cierta esclavitud social respecto a la población nativa. Esto es uno de los elementos fundamentales de la ultraderecha y que implica este rechazo sistemático que vemos y que todos percibís contra la población inmigrante, que es uno de sus grandes caballos de batalla, si no el que más. Y es interesante el hecho de que, esto ya Sergi también ha comentado, utilizan distintos elementos para convencer a la población de la necesidad de expulsar a la población inmigrante o mantenerla en una situación de subalternidad respecto a la población nativa. Utilizan argumentos económicos que por supuesto pueden ser contradictorios entre sí, pero eso no les va a detener en utilizarlos, como que nos roban el trabajo, pero vienen a vivir de ayudas simultáneamente. También, por supuesto, hay argumentos securitarios, basados en la seguridad, que son unos delincuentes, que son unos violadores, todo esto lo sabemos. Aquí está la frase de hombres formidos en edad militar. Esto lo dijo Abascal de unos chavales de 14 años que llegaron a Canarias, para que nos hagamos una idea. Por supuesto, también hay argumentos identitarios, en el sentido de creer que ellos no quieren integrarse, que quieren cambiar nuestras costumbres. Esto es un poco la lógica que utilizan para convencer a la población de este objetivo político que tienen, que es la deportación de los inmigrantes para mayor gloria de una minoría blanca explotada. Aquí tenemos a Silvio Rios, por todos conocida, claro. Otro de los elementos discursivos, ideológicos de la ultraderecha es el decadentismo. Esto Sergi lo ha explicado muy bien, así que lo pasaré muy rápido. Básicamente entienden que la nación está en un riesgo permanente de desaparecer, de desintegrarse o desnaturalizarse, y ello es resultado de la acción conjunta y confabulada de una serie de enemigos internos y enemigos externos, para lo cual ellos suponen siempre un mito de regeneración nacional. Esta estructura la ha explicado perfectamente Sergi, así que también es importante destacar de la ultraderecha su tendencia al autoritarismo. Son partidos, son líderes que demandan mano dura para gestionar los problemas sociales, tienen una obsesión casi patológica, podríamos decir, con la ley y el orden como aspectos en los que se puede llegar a la conclusión de todos los conflictos, y ello se deriva en la demanda de más policía para afrontar las situaciones que nos encontramos en el día a día, más ejército,
más derecho penal, es decir, más castigos, más cárcel. Por supuesto, no se limita el autoritarismo de la ultraderecha a pedir más castigos y que sean más duras, sino que constituye lo que se llama populismo punitivo, que seguro que todos conocéis. Es básicamente entender que el derecho penal, el uso de los castigos, nos sirve para gestionar todo tipo de problemas sociales. Y para recurrir a ello, en primer lugar, se hace una mediatización de los delitos y se adopta un enfoque reactivo y criminalizador. Es decir, se escogen delitos que por su naturaleza puedan resultar muy escandalosos para el público y se ponen como foco el ejemplo de que hay un gran problema en la sociedad que debe ser abordado con más mano dura, con más derecho penal, con más policía, con más cárcel. Esto históricamente se ha hecho mucho con los casos de violencia de género, que por supuesto son absolutamente repudiables, pero enfocado de una manera en la que parece que la solución a la violencia de género sería que hubiese más y más prisiones, cuando es bastante discutible que por tener gente en la cárcel que haya cometido un delito vayas a evitar el hecho de que se produzcan agresiones machistas de toda índole. Luego también la ultraderecha es populista. Esto es un concepto que se ha utilizado mucho, en ciencias políticas hay un poco de confusión al respecto, no entraré en hacer una digresión muy teórica, sino aquí nos dormiremos todos, pero básicamente podemos entender, y también está un poco en el núcleo de lo que explicaba Sergi, que la ultraderecha tiende a oponer a un pueblo puro contra una élite corrupta para movilizar a la población de acuerdo a sus objetivos políticos. En el discurso de la ultraderecha, el pueblo, a que todo el mundo cuando apelas al pueblo le parece bien, en el caso de la ultraderecha se refiere a la población nativa, por supuesto. La población no nativa, que siempre es una cosa de definición, porque no queda claro quién es nacional y quién no, para la ultraderecha, no estaría formando parte del pueblo y por tanto estaría excluido de los derechos civiles y políticos. Y las élites serían siempre extranjeras. Si os dais cuenta, cuando Abascal apela al pueblo, jamás nos dice de quién está hablando. En cambio, cuando habla de las élites, siempre es muy concreto para referirse a empresas extranjeras, George Soros, grandes fundaciones internacionales, sobre todo si son progresistas, pero esta crítica a las élites es demagógica, puramente, ya que él es un ferviente defensor de la monarquía española, la cual creo que todo el mundo convendrá en que se puede definir como parte de la élite. También es un firme defensor de Amancio Ortega, si no la persona más rica del mundo, una de ellas. ¿A qué están defendiendo? Volvemos a lo de antes, defensa de privilegios. Esta gente está perfectamente alineada con el capitalismo y con sus representantes económicos y políticos. Otra característica de la ultraderecha que se tiene que tener en cuenta de cara a poder entender qué es esto del auge reaccionario, esto al final, de cara a entender el auge reaccionario es entender cuáles son las ideas que se están poniendo sobre el tablero, es la cuestión del ultraconservadurismo. También Sergi nos ha traído vídeos espantosos que apuntan a esta cuestión. Es básicamente la defensa de un modelo de familia tradicional, heterosexual, de manera muy férrea en las jerarquías de género. Sí que se debe mencionar, aquí las imágenes creo que hablan bastante por sí solas, son todos estos partidos, pero sí que es importante mencionar, como hizo Sergi, el uso que hacen demagógico de ciertos derechos de las mujeres y del colectivo LGTB para promover ideas que para ellos son más importantes, como es la expulsión de los inmigrantes. Y esto se ve cuando a veces algunos partidos de ultraderecha señalan bueno, nosotros en realidad no estamos en contra del matrimonio homosexual, quienes están en contra son los musulmanes, por tanto nosotros somos verdaderos defensores de la población homosexual porque queremos deportar musulmanes. Esta lógica perversa es reiterada y sistemática dentro de la ultraderecha. No hay que confundirnos al respecto. No están defendiendo al colectivo LGTB, no están defendiendo a las mujeres. Lo que están es utilizándolas y utilizando este colectivo para otros objetivos. Objetivos reaccionarios, objetivos discriminatorios, objetivos racistas. Pero aquí hay una nota que creo que es importante y ahora entenderéis el sentido de las imágenes. El auge reaccionario, que es básicamente caminar hacia estas ideas que la ultraderecha promueve, es un fenómeno global. No es algo que solo pasa aquí, no es algo que solo pase en Estados Unidos, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel de todo el planeta, con sus particularidades, evidentemente. Esto es la primera cuestión. Segunda cuestión, el auge reaccionario no es solo
que los partidos de ultraderecha tengan más votos, tengan más escaños. No nos equivoquemos. Eso es, por supuesto, un gran problema. Es una de las manifestaciones del auge reaccionario, pero no es la única razón. El auge reaccionario es también una derechización general de la sociedad. Que los partidos políticos que no son de ultraderecha asuman estos marcos conceptuales, no todos, pero sí algunos de ellos, explica que existe un auge reaccionario. La derecha tradicional, por supuesto, todos tendremos en mente sus reiterados pactos con la ultraderecha, pero es que no se queda ahí. Los partidos de izquierda también están cayendo en esto. Voy a hacer una crítica aquí directamente al PSC. O sea, su apuesta por introducir policías de paisano en los institutos tiene que ver con esta cuestión del populismo punitivo. Es entrar de lleno en el marco del auge reaccionario. Pero es que no solo se detiene en el PSC. Pensemos en Rufián. Serri antes hablaba de la cuestión del velo y cómo se utiliza como una idea señuelo. Rufián está entrando en esto, cuando nos señala esta cuestión como el gran problema que hay que atajar para defender los derechos de las mujeres. No, perdona, no va por ahí. Podremos hablar de esto, por supuesto, pero estás entrando en el terreno, en el marco ideológico de la ultraderecha. En este terreno no tienes nada que ver. La CUP, en Girona, donde gobierna la alcaldía, dedicándose a desahuciar a la gente después de años criticando los desahucios. El auge reaccionario, insisto, no es solo una cosa de que haya partidos de ultraderecha con más presencia electoral. Es un fenómeno general y que no se limita a ideas y discursos, se refiere también a prácticas políticas, el autoritarismo de los estados, el crecimiento del gasto militar de manera desorbitada. Podemos, que ahora son los campeones de la crítica a la OTAN, de la crítica al gasto militar, no hay que olvidar que fueron ellos, cuando estaban en el gobierno, ese autoproclamado gobierno más progresista de la historia, hicieron el incremento de gasto militar más espectacular de la historia de España hasta ese momento. Lo que quiero decir con esto es que está muy bien criticar a la ultraderecha, por supuesto, en ese barco nos encontraremos todos, pero tenemos que entender que no se limita ahí el problema. No es un problema solamente de nombres o de partidos, es un problema general que hay que atajar de fondo y que responde a dinámicas estructurales de nuestras sociedades. Sergi hablaba de la crisis orgánica, no entro mucho demasiado. Pero es que esto explica las cosas. O sea, el capitalismo está en crisis. Y al estar en crisis, busca defenderse. El capitalismo no quiere perecer. Ningún sistema quiere perecer. Y cuando un sistema que es opresivo, que es explotador, que genera miseria, quiere defenderse, recurre a las peores armas, que son estas. El problema es cuando aquella gente, que en teoría ni es opresiva, ni es explotadora, ni defiende la miseria, también cae en ello. Entonces el problema es mucho más grande. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Hay una derechización de todas las fuerzas políticas. Esto no quiere decir, evidentemente, que la CUP y Vox sean lo mismo, ¿no? Existe muchísima distancia. Pero hay una tendencia progresiva. Si vemos los discursos de los partidos hace 10 años respecto a ahora, ha habido una derechización en todos. En todos. No es solo una cuestión de voluntades, es que también son los compromisos políticos que adquieren. Y es, a veces, la falta de estrategia política te lleva a intentar navegar la ola como puedas. Pero a veces la ola te acaba comiendo. Creo que esto es importante remarcarlo para no caer en complacencias de, bueno, pues si no gobierna Vox se acabó el problema. No es así, no es tan fácil. El problema está ahí y tiene mucho cuidado. Bueno. Ahora pasamos a la cuestión del comportamiento político. Aquí tenemos esta noticia, que creo que es, vamos, reiteradamente habréis visto en las noticias estas o similares. Los jóvenes giran a la derecha, PP y Vox superan el 50% entre los menores de 30 años según Sigma 2. Efectivamente, el auge reaccionario está teniendo un especial impacto en los jóvenes a nivel de actitudes políticas. Estas noticias no son mentira, son verdad. Hay un problema y tenemos que entender el problema. ¿Cuándo? Retomando la idea anterior, si todas las fuerzas políticas están asumiendo ideas autoritarias, en cierta forma algunas están asumiendo ideas xenófobas, algunas también ideas ultranacionalistas, ninguna de ellas cuestiona, por supuesto, el sistema capitalista que produce estas tendencias sociales, estas discriminaciones, lo que tenemos es que la gente acaba optando por quienes se presentan más radicales en el racismo, más radicales en el machismo, más radicales en el clasismo. Y aquí tenemos la cuestión de los jóvenes. Si atendemos a estudios, digamos, sondeos electorales, estudios de opinión, vemos efectivamente que la juventud está girando a la derecha. Y se ha de precisar, porque esto es un matiz importante,
Quienes lo están haciendo especialmente, no solo, pero especialmente, son los hombres jóvenes. Aquí hay una diferencia de género importante. No es una diferencia absoluta. También hay una cierta derechización de las mujeres. Ya digo, el auge reaccionario es un fenómeno general. No es simplemente Vox. Vox no es solo el único problema. Nos equivocaríamos si pensásemos eso. El problema es mucho más grande. Y algunas de las cuestiones respecto a las que se da este auge reaccionario entre la juventud son la cuestión de género, la democracia y la inmigración. Sergi nos ha enseñado auténticas barbaridades, pero es que esas barbaridades están calando, son un problema. Tenemos que entenderlas. Aquí traigo algunos datos, por decirlo un poco de alguna manera, para que os asustéis de la gravedad de la situación. La encuesta de juventud de 2023 tiene muchas preguntas respecto a la cuestión de género. Vemos una caída de la identificación con la igualdad de género entre los jóvenes. En 2019, el 74% de los jóvenes se identificaba con la igualdad de género, les parecía un valor positivo, algo a defender. En 2023 son el 62%. Siguen siendo mayoría, pero veis la caída que ha habido. Aquí está pasando algo. Tenemos que entender qué está pasando. Después, la identificación con el feminismo como concepto político, como identidad política, no era tan alta en 2019, 64%. En 2023 ya está en el 54%. Aquí lo que vemos es que hay un retroceso en este sentido, de ideas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres. Y es que incluso la preocupación por la violencia de género ha caído. Ya no es que haya menos tendencia a defender la igualdad, que es un gran problema. Es que incluso hay menos preocupación por la violencia. Que incluso los partidos de ultraderecha la intentan utilizar e instrumentalizar, fijaos, pero hay un sector de la juventud que está dejando de preocuparse por la violencia de género, que esto ya no les parece un problema. 82,5% les preocupaba en 2019, 65% en 2023. Sí, sigue siendo mayoría la gente que se identifica con valores positivos y progresistas, pero está habiendo un retroceso. Si no se detiene, esto va a acabar muy mal. Sobre inmigración, no os quiero saturar a datos tampoco, pero posición favorable a limitar la entrada de inmigración. Esto tiene más calado. En 2023 el 44% de los jóvenes está a favor de limitar la inmigración, según el ICPS. En 2024 es el 54%, es decir, más de la mitad de los jóvenes están a favor de limitar la inmigración. Aquí también hay un retroceso. Respecto a la democracia, esta es una de estas típicas preguntas, la enseñaré después, que tengo el gráfico, así lo vemos de manera un poco más clara. Estos son básicamente unos gráficos que expresan la identificación en la escala izquierda-derecha de la gente joven. Si vemos en el de la derecha, es que yo lo tengo diferente, en el que está aquí, la mayor distancia que hay entre hombres y mujeres se da entre los jóvenes. Cuanto más arriba se está en esta línea que se dibuja, más a la derecha se está ideológicamente. Los hombres jóvenes son quienes más a la derecha se ubican ellos mismos de todo el conjunto de población. Y vemos que hay una distancia muy grande respecto a las mujeres jóvenes. Esto es lo que a veces se llama brecha ideológica de género en la juventud. Se está produciendo, es un fenómeno nuevo, porque como vemos en el resto de grupos poblacionales, entre hombres y mujeres, más o menos, hay unas tendencias parecidas a posicionarse ideológicamente. No así entre los jóvenes. En el otro gráfico lo que vemos es cómo está más desplazada a la derecha la posición de los jóvenes y cómo, de los hombres jóvenes, perdón, y cómo incluso algunos se identifican explícitamente de extrema derecha. Más datos. En el cuadro este en el que se ven una serie de números, básicamente esto es una escala del 0 al 10. 0 sería que consideras que hay mucha desigualdad que perjudica a los hombres, eso sería 0. 10, que hay mucha desigualdad que perjudica a las mujeres. Y 5, que hay una situación de igualdad. Si os fijáis, en los hombres de entre 16 y 24 años hay un 4,8. Creen que hay igualdad. Y de hecho, un pelín de desigualdad que perjudica a los hombres. Esto es una media, por supuesto. Habrá hombres jóvenes de 16 a 24 años que no dirán esto. Pero si tomamos la imagen general es lo que nos encontramos. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que tenemos que entender. En el otro gráfico, este cuadro, vemos los hombres de 18 a 24 años son los que menos de acuerdo están con el concepto de inmigración y por eso están más hacia la izquierda en el gráfico, y de los que más de acuerdo están con limitar la entrada de inmigrantes a de otros países.
es decir, quienes adoptan la posición más reaccionaria respecto a la inmigración. En cambio, las mujeres, tanto las de 18 a 24 como las de 25 a 34, son las que, por un lado, más de acuerdo están con el concepto de inmigración, no les parece un mal concepto, y quienes menos de acuerdo están con limitar la entrada de inmigrantes a España, a Cataluña. Nos está indicando de que hay una derechización de la juventud que es especialmente notable entre los hombres. Y la cuestión de la democracia que comentaba, aquí lo que vemos es cuánto apoyo hay a vivir en un país gobernado democráticamente como algo extremadamente importante para uno. Es decir, esta pregunta lo que apunta es cómo de esencial consideras vivir en un país democrático. Hay gente que dirá, bueno, es importante pero no es esencial, ¿vale? Pero esto solo los que lo consideran esencial. Quienes menos lo ven son los jóvenes, tanto hombres como mujeres, especialmente hombres. Solo un 30% de los hombres jóvenes consideran extremadamente importante vivir en un país democrático. 42% de las mujeres jóvenes consideran extremadamente importante vivir en un país democrático. Claro, aquí hay que entender, la democracia es una conquista. Lo sabréis bien quienes lo habéis luchado. La democracia no cayó del cielo, la democracia se luchó. ¿Por qué hay sectores de la juventud que no la consideran importante? Esa es una respuesta simplista. Perdonad que os diga. Esa es explica cosas, pero no lo explica todo. La democracia no está, la democracia liberal, la cual, por cierto, hay que recordarlo, está secuestrada como tal siempre por los principios capitalistas y por tanto no puede proveer igualdad. Parte de una desigualdad social y a partir de ahí intenta construir una falsa igualdad política que no se puede producir. En una época de crisis como la actual no está dando respuesta a los problemas de la juventud. Los jóvenes cada vez tienen más dificultades para llegar a final de mes. Los jóvenes tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda. Es que lo ha dicho Sergi. Los problemas son reales. La juventud está enfadada. Y si les han dicho que la democracia es esto, y esto no les funciona, porque no funciona, es entendible que no consideren extremadamente importante vivir en un país gobernado democráticamente. Aquí hay también problemas de falta de cultura política, por supuesto. Falta de experiencias de lucha, por supuesto. Pero no se reduce a eso. Si la democracia no te ofrece lo que promete, es normal que te acabes desencantando. Hay que entender este desencanto. No quiere decir que yo esté de acuerdo con el desencanto. Quiero remarcar eso. Yo defiendo la democracia en un sentido socialista. ¿De acuerdo? O sea, aboliendo el modo de producción capitalista que impide la realización democrática. Esta es mi postura. Pero hay que entender que a la juventud, viendo lo que ve, le cueste confiar en la democracia. Aquí, redes sociales, Sergio ha hablado mucho. Y entonces yo voy a pasar muy rápido. Simplemente decir que evidentemente amplifican los discursos reaccionarios. Y la juventud, que es quien más consume redes sociales, está muy expuesta a ellos. Está expuesta a determinadas soluciones para los problemas que experimenta. Aquí hay una cuestión también, antes de entrar en quién tiene las redes sociales, que por supuesto es determinante, antes incluso de que los oligarcas tecnológicos hiciesen este giro hacia defender el trumpismo de manera abierta y directamente participar del gobierno, como Elon Musk, del gobierno con Trump, la propia estructura tecnológica que tenían las redes sociales ya favorecía la difusión de discursos reaccionarios. ¿Por qué? Porque la estructura tecnológica de las redes sociales tiene un objetivo, que es hacer dinero. Son empresas capitalistas, quieren hacer dinero. ¿Cómo hacen dinero? Con visibilidad, con clics. Del contenido político que hay, ¿qué es lo que más clics genera? Lo sensacionalista, lo polémico, las mentiras, el odio. Porque genera reacciones en un doble sentido. Gente que está a favor y gente que está en contra. ¿Y ello qué ocurre? Entonces, lo que más se ve en redes es contenido reaccionario. Muchas veces porque alguien le ha contestado y le ha dicho que eso es una tontería, que eso es un racista. Pero genera esto. Entonces, tanto las plataformas tecnológicas como los grupos reaccionarios reciben lo que quieren. Plataformas tecnológicas, cuando amplifican estos discursos, reciben dinero. Y los discursos reaccionarios, al participar aquí, lo que consiguen es visibilidad, para llegar a ser opciones políticas normales, la mainstreamización de la que nos hablaba Sergio. Aquí no desarrollaré mucho, pero es que hay que entender que la ultraderecha no ha llegado por accidente a estas conclusiones. Sergio insistió, son inteligentes. Aquí están algunas de las personas que han pensado estas estrategias. Quizá no directamente para las redes sociales, pero ellos
han diseñado ya desde hace bastante tiempo la estrategia de la lucha cultural. Seguro que habéis escuchado, las batallas culturales, muy de moda. Tenemos a Alain de Benoit, el señor que está con el gato. Este señor es un fascista. Es un fascista. ¿De acuerdo? Y este señor, en los años 60, entendió que diciéndole al mundo que era un fascista no iba a comerse un rosco, que tenía que engañar a la gente. Y empezó a decir: no somos ni de izquierdas ni de derechas. Empezó a aplicar el confucianismo político. Por ejemplo, él es uno de los que promueve el concepto del derecho a la diferencia. ¿Qué es esto? Os lo explicaré. Muy sencillo. Todos entendemos lo que es el racismo biológico. La raza aria por encima de los judíos porque naturalmente son superiores. Esto, Alain de Benoit lo defiende, pero entiende que si se lo presentas así a la gente, no te lo compra ni Dios. Entonces dice: vale, vamos a aceptar que no hay razas superiores ni inferiores. Lo que hay son culturas, etnias que son diferentes. Y tenemos que respetar el derecho a la diferencia de estas etnias y de estas culturas. ¿Cómo lo hacemos? Separándolas. ¿Y qué es separar a las etnias y las culturas? Deportar inmigrantes. Es un fascista, pero un fascista inteligente. Y bajo un concepto que en sí mismo suena positivo, como derecho a la diferencia, está logrando vender estas ideas racistas reaccionarias. Steve Bannon es el señor del medio, como veis está haciendo un saludo nazi, sin ningún tipo de pudor, es uno de los estrategas de la Casa Blanca, de Donald Trump. Y el otro señor es Miguel Ángel Quintana Paz. Este es de España, este es de los nuestros, de los que nos toca a nosotros. Este es de los que piensa cómo aplicar la batalla cultural aquí, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay que entender que la ultraderecha esto lo hace con mucho pensamiento detrás. Ha teorizado, ha estudiado y ahora lo está llevando a cabo, ¿de acuerdo? Por supuesto, la cuestión de las redes sociales, si ya veíamos que la propia estructura favorecía estos discursos, ahora es especialmente problemático, porque sus propietarios, y no solo Elon Musk, también Mark Zuckerberg, por ejemplo, han apoyado directamente a Trump y han decidido: muy bien, voy a utilizar mi capital político, mi capital económico, para intervenir en las luchas sociales. Utilizo mi propiedad de los medios de comunicación, en el caso de Jeff Bezos, mi propiedad de las redes sociales, en el caso de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, para promocionar discursos reaccionarios de manera abierta, con la intención de favorecer a quien ellos consideran que es la mejor opción para satisfacer sus intereses, que es Donald Trump. Que al final esto es el fondo del asunto es esto, es gente que quiere defender sus intereses económicos, sus privilegios, su riqueza. No solo eso, pero esto explica mucho de lo que hay detrás. Una vez ellos compran estas redes sociales, o ya eran propietarios y adoptan esta opción política, ya no basta con la propia estructura tecnológica que favorecía indirectamente a los discursos reaccionarios, sino que directamente alteran los algoritmos para darles mayor visibilidad. O sea, cualquiera que haya usado Twitter antes de Elon Musk y después de Elon Musk se da cuenta perfectamente de esto. Es básicamente un vertedero de ideas racistas. Punto pelota. Y esto es una decisión deliberada de Elon Musk. Es a esto a lo que nos estamos enfrentando, ¿eh? No es poca cosa. ¿Qué pasa? Que no todos son las redes sociales, como os decía al principio. La ultraderecha está intentando pasar de las redes a la calle, porque sabe que es importante tener poder mediático, que lo tienen, poder institucional, que más o menos lo tienen. Lo que no tienen tanto es poder social en las calles, porque eso es también muy importante para implementar transformaciones en el sentido que sea, progresivas o regresivas. En algunos países han avanzado mucho y en otros no tanto. Aquí hablaré básicamente de 3 casos para ver diferencias y similitudes. Estados Unidos, Donald Trump. Reino Unido, Nigel Farage, este señor borracho. Y España, Santiago Abascal, con el gorrito de conquistador, para que no perdamos de vista cuáles son sus obsesiones. En Estados Unidos es donde mejor y más ha logrado la ultraderecha movilizarse, pasar de las redes a la calle. Y esto después de varios episodios fallidos. Os pongo un ejemplo que es Charlottesville 2017. Aquí los grupos de la extrema derecha estadounidense, que estaban básicamente online y no hacían vida política más allá de las redes, decidieron que es el momento de dar el salto a las calles, pero lo hicieron muy mal. Lo hicieron tan mal que fue un nido de nazis, gente del Ku Klux Klan, confederados y demás fauna, para protestar contra el derribo de una estatua de un general confederado de los Estados Unidos. Se encontraron con una contramanifestación antifascista que les superaba el mundo. Evidentemente no tenían nada que hacer allí, pero uno de los nazis que fue a manifestarse cogió su coche y atropelló a los antifascistas, asesinando a una chica. Esto lo que produjo fue muchas tensiones dentro del movimiento de la ultraderecha y muchos replanteamientos de si tiene sentido movilizarse.
porque vieron que no eran capaces de superar a los antifascistas. Desgraciadamente para nosotros no se rindieron y siguieron organizándose. Y llegaron al momento culmen de movilización ultraderechista en Estados Unidos, que es el asalto al Capitolio en 2021. Esto todavía aquí no lo hemos vivido. ¿De acuerdo? Asalto al Capitolio 2021, un intento de golpe de Estado. No hay que perder de vista de lo que estamos hablando. Y aquí básicamente sí, la ultraderecha en Estados Unidos ha conseguido pasar de las redes a la calle. Tiene capacidad de movilización. Su poder es real, su poder es fuerte. Reino Unido está pasando algo parecido. Aquí existen muchos factores. El Brexit fue uno de los catalizadores, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, por supuesto. Han hecho grandes movilizaciones, por ejemplo, en 2024, con pogromos racistas, después de que se viralizase el caso de un hombre negro que mató a 3 niñas. Salieron los racistas de Reino Unido a movilizarse para demandar deportaciones, fueron muy violentas. La imagen que sale aquí es una de esas. De nuevo, están creciendo. Todavía hay mucha resistencia antifascista, es la parte que en este sentido podemos destacar como lo hablo. Pero aquí está ocurriendo una cosa. Lo que no tenían en Reino Unido era poder institucional. Después de las últimas elecciones locales eso está cambiando. Cuando sean las generales volverá a cambiar. Tiene toda la pinta de que Nigel Farage, el borracho que veíamos antes, el que hizo la campaña de Brexit, tiene muchas papeletas de ser el próximo primer ministro del Reino Unido. ¿Y eso por qué? Primero, porque la ultraderecha no para de trabajar por hacerlo, tanto en redes como en las calles. Y segundo, porque el gobierno laborista de Keir Starmer le está poniendo la alfombra roja. Está haciendo todas sus políticas. Está diciendo que para parar a la ultraderecha tienes que hacer lo mismo que la ultraderecha. Qué inteligente, ¿no? ¿A quién se le había ocurrido? Claro. Los peores resultados de la historia electoral del Partido Laborista el otro día. Y lo expliqué. Eso también, amigos, es algo nacional. En España no es una excepción, también está intentando la ultraderecha dar este paso de las redes a la calle. Seguro que todos recordáis lo que ellos bautizaron como el Noviembre Nacional, las manifestaciones en Ferraz, después de la amnistía a los presos políticos del Procés. Aquí hubo una prueba piloto de la ultraderecha de movilización. Mucha desorganización, muchos grupúsculos, mucha atomización, no les salió bien. Tuvieron capacidad de estar a nivel mediático presentes, pero no tuvieron la capacidad de imponer una movilización que arrancase medidas políticas, que arrancase sus objetivos. Otra prueba piloto, los pogromos racistas de Torre Pacheco del verano pasado. ¿De acuerdo? Aquí, de nuevo, ocurrió un poco lo mismo, pero el dinamismo de los grupos más extremistas, como Núcleo Nacional, Acernación, La Falange, tuvieron un papel muy importante. Y están creciendo estos grupos que son más extremistas que otros. Estos grupos son abiertamente fascistas y están creciendo. Y la movilización en la calle es uno de los elementos que están intentando utilizar para lograr ser normales políticamente. Y ahora la esperanza, después de tanta crítica. La prometida esperanza de la que os hablaba Sergio. Aquí vemos una paradoja. Veíamos antes con los datos que la juventud estaba girando a la derecha. Son datos reales, no nos tenemos que engañar. Pero ocurre una cosa. En el momento de bajar a la calle y de defender activamente unas ideas, la juventud que se organiza, de momento, lo sigue haciendo en clave progresista. En clave antiimperialista contra la guerra. En clave antifascista contra la reacción. Y en clave anticapitalista o comunista contra este sistema de miseria que nos oprime. Aquí tenemos dos imágenes. Las manifestaciones pro-Palestina. Si tuvisteis la ocasión de estar por allí lo veríais, la cantidad de gente joven que había. De momento, la juventud que se organiza y se moviliza sigue haciéndolo en clave progresista. Es decir, tenemos margen, hay partido, no está todo perdido. Por suerte, porque si no, no estaríamos aquí. La otra imagen es el 1 de mayo en Madrid, la Coordinadora Juvenil Socialista, movilizando a casi 4.000 personas, con el lema de contra la guerra imperialista, disolver la OTAN, destruir el sionismo. Evidentemente, perfil de gente muy joven. Por supuesto, no es solo la juventud la que se moviliza, pero a mí sí me ha pedido hablar de juventud, por eso estoy remarcando que tiene que quedar claro que sí es cierto que hay un giro a la derecha de la juventud, este no es unánime, y de momento la juventud también se está organizando. Y la que se organiza lo hace en clave progresista, en clave radical de izquierdas. Y estos son motivos para la esperanza. Más ejemplos.
Tenemos, por un lado, la manifestación del 1 de mayo en Barcelona, de la Organización Juvenil Socialista, 4.000 personas. La juventud se está organizando. Plantemos cara a la guerra y el fascismo. Este era el lema. Ahí tengo un amigo que estaba por allá. La juventud se está organizando. Y se organiza en clave antiimperialista, antifascista, anticapitalista. A pesar de que los discursos reaccionarios de la juventud están aumentando, y cada vez hay más jóvenes racistas, cada vez hay más jóvenes fascistas, cada vez hay más jóvenes machistas, estos son hechos reales, estos jóvenes de momento solo lo son de discurso, no tienen la capacidad de organizarse. Tenemos que impedir que llegue ese momento. Más ejemplos. Recordaréis las grandes manifestaciones por el derecho a la vivienda el año pasado. También allá la juventud estaba presente. La juventud está presente en las reivindicaciones por las condiciones de vida, en las reivindicaciones contra el fascismo, en las reivindicaciones contra la guerra. No está toda la juventud que debería de estar, pero la única juventud que se está movilizando es por estas cosas, es decir, hay margen al partido. Habitatge gratuït, universal y de qualitat. Este era uno de los lemas, ¿de acuerdo? Más ejemplos. Aquí ya directamente de confrontación con la extrema derecha. Porque si yo estoy hablando de que la extrema derecha quiere pasar a las calles, pero es la juventud en clave progresista la que se está organizando, tenemos que tener en cuenta que la ultraderecha, en algún momento, si no se le planta cara, acabará consiguiendo atraer a la juventud. Pero la juventud organizada, en clave antiimperialista, antifascista, anticapitalista, está plantando caras y le está impidiendo el paso allá donde van. Traigo ejemplos de Cataluña, porque estamos aquí, aunque podría traer del resto del Estado. Tenemos primero el caso de la Universitat Autónoma de Barcelona. No sé si recordáis cuando Vito Quiles, ese inefable pseudoperiodista, intentó allí hacer un acto. Si veis la imagen, que es esta en la que se ven como dos bloques separados, los que están al principio de la imagen son los que estaban con Vito Quiles. Serían unas 100 personas. Los que estaban al otro lado eran los antifascistas que iban a impedir que ese señor fuese a hacer un discurso racista allí, a promover el odio entre la gente de la clase trabajadora, a intentar dividirnos. No pueden dividirnos, tenemos que estar unidos. La clase trabajadora tiene que estar unida, la clase trabajadora. Esto es un ejemplo de resistencia. Vito Quiles no pudo hacer su discurso. ¿Por qué no pudo hacer su discurso? Porque la juventud organizada plantó cara e impidió que este señor fuese a la universidad a soltar basura racista. Y estos son motivos también para la esperanza, de que hay partido y se puede ganar. Más ejemplos. Badalona, 2025. Si recordáis, el alcalde del Partido Popular, en diciembre de este año, desahució a 400 personas de un viejo instituto, el B9. Allí, no contento con el desahucio, que ya bastante trágico es, instigó a sus seguidores a ejecutar un pogromo racista, diciéndoles, bueno, dejadme gestionar la cosa y si no lo consigo, vosotros haced lo que queráis con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Estaba alentando a la violencia directamente. Se evitó la catástrofe, no se evitó el mal, porque esta gente fue desahuciada y eso es un fracaso, evidentemente. Es un fracaso. Pero se evitó la catástrofe. ¿Por qué se evitó la catástrofe? Porque contra la manifestación racista que habían convocado los seguidores de Albiol, allá se plantó de nuevo la juventud organizada, progresista, diciendo que contra los ataques racistas unidad de clase, que nativa o extranjera, la misma clase obrera. No hay que olvidar nuestros principios y que defendemos. Y esta gente cuando se organiza, somos más y somos mejores. Y pudimos evitar la barbarie absoluta que hubiese sido si no hubiésemos plantado cara. La juventud se está organizando. Remarco esta idea porque es importante que entendamos que a pesar de la basura que hay en las redes sociales, no todo está perdido. No toda la juventud es reaccionaria. Dos ejemplos más. Sentmenat, 2026. No sé si alguien recuerda, Núcleo Nacional, viniendo aquí a hacer un acto a Cataluña. Decían que iba a ser en Barcelona, luego dijeron en Vallès, luego se fueron a Sentmenat, con poco margen para intentar evitar la concentración antifascista. A pesar de todas las limitaciones, porque los antifascistas estaban en Barcelona esperando para ver dónde era al final el sitio, a una hora antes del acto reciben la comunicación de que es en Sentmenat, lo anuncian, y allá que van. Y contra los 100 fascistas reunidos en un chiquipark, porque hay que recordar que alquilaron un chiquipark después de decir que iban a abrir una sede en Cataluña, no la abrieron, evidentemente,
se encontraron con que 1000 antifascistas, sin casi recursos, consiguieron plantarse en Sentmenat para decirles: no os queremos aquí, no queremos a racistas en nuestros barrios, fuera racistas de nuestros barrios, fuera fascistas de nuestros barrios. ¿De acuerdo? O sea, la juventud se está organizando, por suerte. Todavía es insuficiente, todavía no hemos parado la bestia, pero estamos evitando que la bestia siga creciendo, al menos en este plano, en la calle. Y el último ejemplo es en Tarragona, también, en marzo de 2026. Vox convocó allí una manifestación en una mezquita, por supuesto, para demandar la expulsión de la población musulmana, y tenían pensado hacer un recorrido hacia la otra mezquita que había en el barrio. Gracias a la gran movilización que hubo, antifascista, de nuevo, de chavales del barrio, de chavales musulmanes del barrio, que también se organizaron allí y estuvieron presentes, y no se chantaron ante esta gente, se detuvo, la manifestación de Vox no pudo avanzar, fue un fracaso, fue un pinchazo, hicieron el ridículo. Porque hay que humillarlos en la calle, es que hay que humillarlos. Esta gente quiere generar violencia, quiere discriminar. Hay que humillarlos. Que recuerden que las calles no son suyas y que el futuro no les pertenece. Que la juventud organizada, en clave progresista, en clave anticapitalista, antifascista y antiimperialista, va a plantar cara. Eso es lo que está haciendo un sector de la juventud, que es loable. Por eso hay motivos para la esperanza. Sin más, remarcar que el auge reaccionario, a pesar de que está incidiendo entre la juventud, y es un hecho real, y es un problema, no se limita a esto, no se limita a la juventud, no se limita a discursos, son también problemas más generales. Los partidos políticos, las empresas, medios de comunicación, es un problema general. Las redes sociales contribuyen a este auge reaccionario, pero no todos son las redes sociales. De momento hay una partida que se está jugando, está en la calle. Y en esa partida, de momento, no han ganado. Estamos a la defensiva, pero tenemos que reconstruir fuerzas. Tenemos que reconstruir nuestra propia fuerza para pasar a la contraofensiva. Un poco lo que comentaba antes Manuel en una de sus intervenciones. Ahora estamos a la defensiva, pero tenemos que pasar a una contraofensiva. Y para eso tenemos que organizarnos. Es que Sergi lo ha dicho especialmente bien antes. Ellos tienen el dinero, tienen muchísimo más dinero. La clase trabajadora no tiene el dinero. ¿Qué tenemos la clase trabajadora? La organización, la solidaridad y los principios. Y tenemos que luchar hasta el final. Porque esto no es una cuestión de romanticismo, de no quiero que gobiernen los malos. Es que ante el fascismo, ante la ultraderecha, no se puede dudar. Ellos no van a dudar ante nosotros. Si recurrimos a las experiencias históricas, cuneta y exilio. No podemos tolerar eso. No podemos tolerar eso. Organización, solidaridad y conciencia. La clase trabajadora, la juventud en este caso, porque es de lo que me ha tocado hablar, pero es extensible al conjunto de la clase trabajadora, tiene que ser consciente de cuál es su papel. Tiene que recuperar la confianza en sí misma. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a conseguir. Porque no olvidéis que no pasará. ¿De acuerdo?